cosas. Quiero empezar compartiendo con ustedes una lectura, una anécdota de alguien. Pero para esto quiero que me ayuden. Saben que en este año, en este mes que está por terminar, cumplí 20 años de casado. Son 20 años de casado. He sufrido demasiado. No es cierto. 20 años de casado. Todavía me acuerdo del día de mi boda que mi madre me decía: hijo, si no te quieres casar, no te cases. Ahorita es cuando puedes salir corriendo. Dice, porque ya después de casado, ya no hay vuelta de hoja. Me acuerdo, no sé, ¿de alguien de aquí fue a nuestra boda? Noé, Erika, ¿quién más? Nada más, ¿verdad? Sofía, tu esposa. ¿Juanita fuiste? Perdón, no tuve que haber preguntado, ¿verdad? ¿Tú, Sarita, fuiste? ¿Quién más? Bueno, fueron varios hermanos aquí. Fueron mis papás también a la boda, por cierto. ¿No? Y realmente, pensando y comentando esto, son 20 años. ¿Cuántos años tienes tú de casado? Piénsalo, no me lo digas. Hermano Julio, que usted está 35, 34 años de casado. También, ¿quién más cumple años de casado? ¿Alguien más cumple años de casado? ¿Quién? Usted también cumple años de casado. ¿Va a cumplir? ¿Cuántos? Muchos, ok. Mucho aguante. Entiendo a su marido. De los dos, ¿verdad? Es algo que Dios nos da la oportunidad de pensar ahorita y ser agradecidos con Dios hasta donde nos ha traído. Yo cuando canto ese canto que digo, y no me puedo conformar, he buscado y quiero más, le digo al Señor: Padre, ¿hasta dónde me has traído? Es en serio, ¿hasta dónde el Señor nos ha traído? ¿Cuántos de los casados han tenido problemas con su marido? Con su esposa? Todos. ¿Problemas fuertes? Todos. ¿Cuántas veces has querido correr de ese lugar de matrimonio? Todos. No es fácil. Nadie dijo que fuera fácil. ¿O sí saben? Nadie dijo que fuera fácil. Y piensa esto. Son 20 años de casado. Quiero empezar con esta forma de la enseñanza de esta etapa. 20 años de casado. ¿Alguien trae su celular ahí a la mano? Levanta su mano que trae su celular a la mano. Muy mal. Bueno, Eric, ayúdame. Celular a la mano. Necesito que pongas la calculadora. ¿Un año cuántos días tiene? 365 promedio, ¿verdad? Ahora, un año, 365 por 20 años. ¿Cuántos? 7,300. 7,300 días viviendo mi esposa con un desconocido, que ya es conocido. Ahora, multiplica eso. 7,300 por 3. 21,900. ¿A qué voy con esto? Ahora, haz lo mismo en tu ¿cuántos años tienes de casado? ¿Sí? Multiplícalo por los días y multiplícalo por 3. Promedio, ¿cuánto me dijiste? 21,900. Promedio. Ahí le puse hasta $5. 21,900. 21,900 comidas promedio mi esposa me ha hecho.
21,900 comidas mi esposa promedio me ha preparado. Imagínate, preparar 21,000 comidas, ¿cuánto es? Quiero leer esto. Hace algunos años, un redactor de un periódico recibió una carta y la publicó, obviamente, ¿no?, en el querido diario, y decía: estimado redactor, he notado que los predicadores, ¿cuánto tiempo se tarda una esposa en hacer una comida? Bueno, las esposas que realmente le hacen con cariño al marido, ¿verdad? Porque lo pueden hacer en un abrir y cerrar de latas de atún, ¿verdad? Pero de esas mujeres no hay aquí en Pacto de Gracia, ¿verdad? Y tampoco existe aquí la hermana Soriana, te vas a comprar la comida ya hecha, ¿verdad? Supongamos. Una buena comida, ¿cuánto tiempo te llevas en hacerla? Aprende, mi amor. Júntese con mi esposa, por favor, enseguida. 1 hora y media, promedio. 2 horas. Una buena comida. ¿Y cuánto tiempo no se la come hermana Katy? Sí. Uno come rápido, ¿verdad que sí? Se preparó la esposa para hacer la comida, hacerla para la familia, hacer la prueba, está bien, está rica, llega el marido, los hijos se sientan y pum, se paran y se van. Y decía este redactor: he notado que muchos predicadores dan mucha importancia a sus sermones y pasan mucho tiempo preparándose para dar un sermón. El hermano Julio dio el sermón del viernes pasado. Alex compartió la palabra el día de hoy. ¿Cuánto tiempo promedio se pasó estudiando usted, hermano Julio, para el sermón de 40 a 50 minutos? Más que 40 y 50 minutos. Tal vez 10, preparándose. Tú, Alex, igual, orando. Cuando uno pasa aquí al frente, no es de que se va rápido, ¿verdad? Lo que dices, porque por ejemplo yo tengo aquí preparadas 8 hojas de mi sermón de hoy, y de esto ya lo resumí porque saqué como 12, ¿sí? Y luego digo, no, esto no, lo quito, lo pongo, y muevo, y todavía estaba yo atrás sentado, llegué y empecé a recibir de parte del Señor otros versículos, los empecé a apuntar, y hay veces que ni los da uno. ¿Es cierto o no? ¿Es cierto o no, hermano Alex? Sí, vas dirigiendo por parte de Dios. Y decía este redactor: he notado que los predicadores dan mucha importancia a sus sermones y pasan horas preparándose. Y dice: hace 30 años que voy con regularidad a la iglesia. ¿Cuántos años tienes tú viniendo a la iglesia? Y durante esos años, si mis cálculos son correctos, he escuchado por lo menos 3,000 sermones en 30 años. Promedio, si sus cálculos son buenos. Dice: pero he descubierto algo, que no me acuerdo de ninguno. Me es difícil acordarme de los sermones que he recibido. 3,000 es mucho. Y decía: me pregunto si los predicadores no podrían gastar su tiempo con más provecho en alguna otra cosa. Estudian mucho y pues la verdad no me acuerdo de lo que predicaron el domingo pasado, el domingo antepasado o hace un mes. No me acuerdo. ¿Alguien me puede decir cuáles son las últimas 5 predicaciones que hemos tenido aquí? ¿Es difícil? ¿O no es difícil acordarse? Sí, ok. Y así quedó. El redactor recibió muchas cartas, muchísimas cartas, respondiendo a esta carta. Y hubo una que causó de una forma un detonante, o hubo una carta que puso
fin a todo esto, que la gente empezaba a opinar y empezaba a decir. Y esa carta decía: estimado redactor, llevo 30 años casado. Llevo 30 años casado. Durante estos años he comido 32.850 comidas. La mayoría de ellas preparadas por mi esposa. Pero he descubierto que no recuerdo ninguno de sus menús. Sin embargo, he recibido fortaleza en cada una de esas comidas. Tengo la impresión que sin ellas me habría muerto de hambre hace muchos años, sinceramente. Cuando tú vienes aquí a escuchar la palabra de Dios, vienes a comer, vienes a ser edificado por parte de Dios. ¿Sí? Vienes con una necesidad de Dios para tu vida, que Dios te hable y te diga algo a tu corazón. No vienes a pasar un buen rato, no vienes a estar jugando, conviviendo, porque aquí no es un club donde estamos los amigos y platicamos y qué vas a hacer y vamos a ponernos a jugar. Vienes a escuchar palabra de Dios, palabra que nos edifique, palabra que nos alimenta para que podamos estar vivos. Si no tuviéramos la palabra de Dios, estaríamos muertos. ¿Muertos qué? En nuestros delitos, en nuestros pecados, como lo dice la Escritura. Y deseo en mi corazón que el Señor abra realmente mi entendimiento y puedo, si me lo permiten decir, nuestro entendimiento, y que estemos receptivos. Estemos receptivos. Porque yo creo que Dios va a hablar. Dios habló mi vida, mi corazón. El día de ayer, en la mañana estaba estudiando todavía mi clase, y bueno, anoche también, todavía en la madrugada, o en la mañana me levanté temprano. Y ayer en especial el Señor estuvo hablando en mi corazón y me estaba alimentando, de tal forma que leía la palabra del Señor y me quebraba, y me quebraba, me quebraba. Me metí de una forma muy rica. Y les voy a decir algo, les voy a contar un testimonio. Ustedes vieron el WhatsApp hace un par de días, donde Carlos daba testimonio de lo que había pasado con su, se escucha raro para mí todavía, con su esposo, ¿verdad? De que lo iban a atropellar. ¿Sí? Dice que un cuate muy prudente iba caminando su esposo, creo que iba de regreso para la casa, el departamento donde están viviendo ellos, allá en Ciudad del Carmen, y que obviamente lo volteas, ¿no? Y que no vio nada, y de repente se escuchó el rechinido de la camioneta o del carro ese, y Dios lo salvó de algo tremendo. Y yo lo creo, y das gloria a Dios, ¿verdad que sí? Yo tenía un compromiso, un plan con mi familia el día de ayer, que lo habíamos preparando desde hace tiempo atrás. Es correcto, ¿verdad? Y por una razón u otra razón se posponía. No sé si a ti te ha pasado, se posponen los planes. Cumplimos 20 años de casado el 17 de julio. ¿Lo dije bien? El 17 de julio cumplimos 20 años de casados. ¿Sí? Y no podemos hacer una salida, queríamos irnos a fin de semana a algún lado. Lo único que hicimos, y agradecido y con todo mi corazón, es de que mis papás nos hicieron una cenita, ¿verdad? Mi mamá preparó una lengua riquísima, ¿sí? Y cenamos ahí, así quedó. Y el otro fin de semana no se puede, porque tenemos esto y esto y esto aquí y allá. El otro tampoco se puede, demás. Total, ayer salimos temprano. Tenemos un pendiente, algo que tenemos que hacer en Monterrey. Y ya salimos, vamos a hacer unas cosas aquí tempranito, como a las 9 de la mañana yo creo, y luego de ahí ya nos fuimos para Monterrey a las 9:30, 10. Y íbamos en la camioneta, felices, en paz. Agarramos a la autopista, subimos, bajamos,
y de repente que se me apaga la camioneta. Y me causó pues extrañez, ¿no? De que ¡pum! Se apagó. Y lo pongo en neutral y trato otra vez de echar matar. Y que no sale. Dije, a ver, otra vez. Porque como el ruido, los camiones, y ya saben que aquí en México las carreteras es el autódromo de los hermanos Rodríguez, las carreteras, pasan los autobuses impresionantemente rapidísimo, los camiones, los trailers, y nada, escuchaba, y no escuchaba el motor, porque pues no se escucha, por lo regular no se escucha el motor, y traté de prenderle, ¿no? Y nada, puse neutral y con puro vuelito, así nos aventamos como unos, no sé cuántos kilómetros, con puro vuelito, porque están las curvas, decía, por aquí donde me paro, no había lugar donde pararme, porque si te paras y el de atrás no te ve, pues causar un accidente, ¿no? Eso hasta donde llegue, ¿no? Total, llegamos a un lugar y de puro vuelito llegué. Como que en la subidita hay una recta como de 1 kilómetro, tanto así, y como que en la subidita quedé. Y ¿Y saben cómo me sentí? ¿Cuál fue mi reacción? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Te enojas? ¿Te molestas? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Aquí tirado con mi esposa, mis 3 hijas en carretera. ¿Cómo está la situación? Que todavía hay inseguridad, aunque no se dice mucho. ¿Qué piensas? Total, no voy a hacer más largo la historia. Le hablamos a la grúa, tardó la grúa como 3 horas en llegar, porque le estuvimos hablando y nos decía que no tenían, no pueden ir más 2 personas en la cabina y tenemos que, tener que mandar un taxi para llevarse a mis hijas, o quería mandar en la grúa a mis hijas, y no sabes qué, o sea, no puedo hacer eso. Entonces, y en ese inter, les dije a mis hijas que se bajaran de la camioneta y que caminaran hacia adentro de donde está todo el pastizal, donde están todas las montañitas, que aquí va a pasar un camión y nos va a llevar, porque estábamos pegaditos a la línea. Y va a causar un accidente, nosotros aquí arriba del carro, bájense, váyanse para allá, si pasan, pues ni modo, ¿no? Lo que tengan que pasar. Mi reacción fue darle gracias a Dios. Y se lo dijo a mi esposa y mis hijas. Yo estaba parado en la carretera y ellas estaban allá, yo haciendo los carros para allá, se fueron para allá, y les grité: gracias a Dios, den gracias a Dios por lo que está pasando. Den gracias a Dios por las situaciones que suceden. Porque estamos acostumbrados a dar gracias a Dios cuando todo está bien, Eduardo. Estamos acostumbrados a dar gracias a Dios cuando fuimos a pasear, fuimos a conocer. Pero ¿qué hay cuando Dios te estorba en un plan que tienes? Dios cuida de nosotros. Dios tiene un plan, un propósito. Y yo le decía a mi esposa: tenemos que ir aquí y allá y allá. ¿El Señor nos libró de algo? Sí. ¿De qué? No sabemos. Todo es por Él y para Él. Y a veces piensas que se terminaron tus planes. ¿Por qué? Porque así eres, de desagradecido. Y tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. Dios nos ha llamado. Y tenemos que aprender a vivir en fe, por fe en Cristo Jesús. ¿Cómo es vivir en un desierto? ¿Alguien se lo ha preguntado? ¿Cómo es vivir en un desierto? ¿Alguien de ustedes ha pasado por aquí por el desierto? Seguramente hablando de la tierra. Conocen el desierto tal vez de Sonora, allá por Caborca, allá por Tecate. Tecate es un municipio de allá, no creo que es más allá, eso es otra cosa. ¿Y cómo son esos lugares? Áridos, totalmente secos. ¿Te has imaginado una persona viviendo en el desierto? ¿Qué sería? ¿Como un nómada? ¿Como una persona ¿qué hay en el desierto? ¿De qué vivirías en el desierto? Quiero que me acompañes al libro de Jeremías, capítulo 2.
Jeremías capítulo número 2. Antes de continuar con el versículo que vamos a leer, yo les voy a preguntar: ¿hay alguien aquí que no sea de Saltillo, Coahuila? Levante la mano. Que no sea de Saltillo, Coahuila. Hay puro extranjero aquí. Ok. Hermana Dali, ¿usted dónde es? De Monterrey. ¿Usted es regia? Iñor. Iñor. Hermano Julio, ¿usted dónde es? De Torreón. ¿Usted, hermano Maya? De Torreón. Ok. Tú sí eres de aquí, ¿vas ahorita? ¿De dónde eres? De Acuña. ¿De dónde eres? De Veracruz. ¿Quién más? ¿Usted? ¿De dónde es? Piedras Negras. 45 grados. Sí. Noé, ¿tú de dónde eres? Mira. Sinceramente, los que estamos aquí en Saltillo, ¿nos gusta Saltillo? Levante la mano. Levante la mano. A mí me gusta Saltillo. A mí me encanta Saltillo. Yo soy del Distrito Federal, ¿sí? Ciudad de México. Soy citadino, defeño, capitalino, menos chilango, ¿verdad? Y esta ciudad te has venido y te has acoplado de una forma increíble. Cuando he tenido que viajar a la Ciudad de México por cuestiones de trabajo, digo, qué horrible sería vivir en esta ciudad. Tráfico, gente, pero si es bonita la ciudad, pero nada más de lejos, ¿no? De lejos, así, de visita. Y aquí en esta ciudad hemos venido a encontrar paz. Leía yo ayer y lo mensajé a los pastores. Y les voy a decir, para llegar a este punto, qué fue lo que les mensajé a los pastores ayer. Les puse: por la fe, lo di muchas veces para que no me quebrantara, pero espero estar fuerte. Por la fe, Jorge y Vicky, siendo llamados, obedecieron para salir al lugar que habían de recibir como herencia. Y salieron sin saber a dónde iban o qué sucedería. Por la fe, habitaron como extranjeros en la tierra prometida, Saltillo, como en tierra ajena, morando en tiendas con Jorge y Carla, coherederos de la misma promesa. Puse muchos puntitos suspensivos. ¿Hasta dónde nos ha traído Dios? Pasas un desierto, sales de tu comodidad, de tu área de confort, de donde estás, y Dios te lleva a un lugar. Jeremías 2:6. Fíjese qué dice este versículo. Jeremías 2:6. Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra, escuchen, una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? ¿Cómo es un desierto? Un desierto seco. Un desierto, hay mucho sol. ¿Sí? Así como hay mucho sol, en la noche, ¿qué hace? Mucho frío. Ayer estuve 3 horas parado aventando autobuses, ¿sí? Y traigo una quemazón en mi espalda brutal, brutal. Y nada más fueron 3 horas y traía camisa y no estaba en el desierto. Imagínate vivir en un desierto. Y no me estoy refiriendo a un desierto físico, sino vivir un desierto espiritual. Y mucha gente se ha acostumbrado a vivir en una sequedad, a vivir en un lugar aislado, a acoplarse a lo que hay y nada más.
Y cuando uno como cristiano pasa por un desierto, podemos encontrar lo que dice en el libro de Oseas, capítulo 13, versículo 5. Puedes ver el cuidado de Dios. Oseas, capítulo 13, versículo 5. 13:5. ¿Qué dice Oseas 13:5? Yo te cuidé. ¿En dónde? En el desierto. Yo te cuidé, ¿dónde? En la tierra muy seca. Isaías 48:21. Vamos a leer Isaías 48:21. Cuando pasas por un lugar y Dios te cuida, dice 21, no tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. Voy a iniciar. Esto fue nada más la pura introducción. Todavía no empiezo con mis ojitos. ¿Ok? Todo este panorama, toda esta introducción que hice, es para que escuches y consideres en dónde estás hoy día como cristiano y hacia dónde el Señor te quiere mover. Pasar por un desierto, ¿sí? Y llega el momento en que el pueblo de Dios, cuando salió de Egipto, fue llevado ¿a dónde? A un desierto. ¿Sí? ¿Para qué tenían que ser llevados por un desierto? Los llevó Dios, ¿verdad? Los sacó de la tierra de Egipto y fueron hacia un desierto. Y cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto, ¿qué sucedió? Pasaron por dónde? Por un mar, ¿se acuerdan? Que eran perseguidos, el pueblo de hebreo, el pueblo... ¿Usted sabe quién fue el primer hebreo de la Biblia? ¿Quién fue el primer hombre hebreo? Te invito a comer. Abraham. ¿Ok? Sale el pueblo de Dios de Egipto y van perseguidos por el faraón y su ejército. Y llegan ahí a donde está el mar y dicen, nos han traído aquí para suicidarnos, para matarnos, ¿no? ¿Y qué hizo el Señor? Abrió el mar. Vieron el poder del Señor y pasó del pueblo hebreo en seco. ¿Verdad que sí? Dios les dijo qué es lo que tenían que hacer y a dónde ir. Josué capítulo 1. No. Vamos a otro versículo. Vamos a Deuteronomio capítulo 8. ¿Ya lo tiene? Ahora, ahí en Deuteronomio capítulo 8 ponga un dedo. ¿Ya lo puso ahí? Ahora, deja ahí su dedo y busque Josué capítulo 1. O ponga un pluma, una separadora ahí. Fíjese. Josué capítulo 1. ¿Ya lo tiene? Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta la gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dios les estaba dando una instrucción. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué les estaba diciendo? Les está diciendo desde el versículo número 2,
hicieron, Moisés ha muerto, ahora pues, ¿qué le dice? Levántate, ve, levántate y pasa este Jordán. El tema de hoy es cruza el Jordán. Les dice, ve y pasa ese Jordán. Quiero que regreses a donde tienes tu dedo, en el Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Dice la palabra del Señor: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Cómo empieza diciendo? Cuídate, cuídate, está atento. No te dijo cuidado, sino cuídate. Cuando uno está orando, por ejemplo, cuando ves la oración que el Señor Jesús nos dejó en el Nuevo Testamento, que se conoce como el Padre Nuestro, dice una parte, y líbrame, ¿verdad? ¿Cómo dice? ¿Y líbrame de qué? Y cuando uno piensa, y líbrame de todo mal, uno está pensando muchas veces que me libre de los accidentes, que Dios me libre de caerme pisando el jabón en mi casa, ¿sí? Pero es, líbrame de todo mal que hay en mí mismo. Lo que estoy yo, aquí te está diciendo este versículo, cuídate de no olvidar, versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Voy a dejarlo hasta ahí. Cuando un cristiano pasa por un desierto, cuando una persona pasa por un desierto, y aquí yo creo que varios hemos caminado por ese lugar, y no me refiero a la tierra, sino a un momento en que hay mucha tribulación, hay muchos problemas, hay mucha angustia, hay carencia, no hay trabajo, hay enfermedad. ¿Alguien ha pasado por todo esto? ¿Sí? Levante la mano el que ha pasado por todo esto. ¿Y cómo se siente uno? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a suceder? Se me tronó la camioneta. Me dijo ayer el mecánico que tiene que abrir el motor. Pensé, otra vez. Y dije, Dios, tú tienes un plan, tienes un propósito, te doy gracias. Estoy bien con mi esposa, con mis hijas. ¿Qué más? Se lo dije yo a ella. ¿Qué más puede pasar? Estamos sanos. Hemos pasado por cosas peores. Hemos pasado por necesidad muy grande. Pasas por un desierto y a veces no sabes qué hacer. Y cuando estás atento a la voz de Dios y te dice, cruza el desierto, a ver, espérame, Señor, te estás equivocando, a ver, vamos a poner las cosas en claro, ¿verdad? Porque yo estoy bien en mi trabajo, estoy bien con mi familia, y ahora, ¿está pasando esto? Y vino enfermedad, me quedé sin trabajo, se accidentó fulano, pasó esto, y el Señor empieza a prepararte, tienes que pasar por ese desierto. Y el desierto, hermano, lo hemos aprendido que se pasa postrado, se pasa de rodillas delante de Dios, para que pueda uno tener fortaleza en los momentos de debilidad. Y dice aquí el Señor que te va a llevar por un desierto en estos versículos, dice, cuídate de no olvidar de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Porque luego pasas ese desierto, cruzas ese desierto
Ya estás del otro lado del desierto, donde pues, ya tienes otra vez trabajo, donde aparentemente las cosas están bien, donde ya puedes llevar a tu familia a cenar tacos los viernes en la noche, donde ya estás así como que más aligerado, no hay problemas, me siento bien, me siento contento. Pero cuando estás en el desierto, ¿cómo buscas de Dios? ¿Cuánto buscas de Dios? Cuando está el problema, ¿qué es lo primero que haces? Clamas a Dios y buscas a Dios y le dices, ayúdame Señor, te necesito, te quiero en mi vida y te amo y ayúdame a salir de esto, ya no puedo, estoy sufriendo, veo esto y veo lo otro. Y cuando el Señor te empieza a dar la salida, te empieza a decir, ¿cruza el Jordán? ¿Se acuerdan que había al otro lado del Jordán? Había una tierra, la tierra prometida, ¿verdad? Y dice esa palabra que ahí fluía leche y miel, y que los frutos ahí como eran muy buenos, se veían muy ricos, que hasta creo que los espías son los que llevaron ahí algunos frutos para enseñarles lo que había del otro lado. Y luego cuando el Señor te saca de ahí, cuando estás tú en el problema, estás tú en la angustia, le dices al Señor y prometes, Señor, he hecho tantas cosas, he desperdiciado tanto mi tiempo, Dios, que Señor, nada más que ahora que tú me saques de esto y ahora sí ya entendí lo que tengo que hacer y cómo tengo que hacer las cosas, ya no voy a desear, ahora sí te prometo dar mi diezmo, ahora sí te prometo dar mi ofrenda, ahora sí te prometo ir y tocar la guitarra con gusto, con alegría, te prometo que la voy a limpiar todos los días. Y ahora sí crees manejas un contorno tuyo pensando en el momento ideal que vaya a suceder cuando el Señor empiece a sacarte de ese desierto. Pero ¿qué sucede cuando sales de ese desierto? ¿Qué te olvidas? ¿Qué te pasa? Toda la promesa que hiciste se fue a un lado. ¿Por qué? Porque ya estás otra vez en tu comodidad, como dicen muchos, en tu área de confort. Ya la libré, ya la hice. Y llega la nómina, te pagan. Es mucho dinero, entonces mejor doy tantito. El primero sí lo das bien, con gusto, con alegría. Después, así como que hay un dicho que dice que entre más ganas, más gastas, ¿verdad? Y empieza el Señor a tratar contigo y empieza el Señor a decirte en el versículo número 12, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar, ¿por dónde? Un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que Él te dio agua. ¿De dónde? De esas piedras, ¿se acuerdan? Y Él sacó agua de la roca del pedernal. Él te dio de comer, te dio maná en el desierto, te dio comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas a tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, mi inteligencia, mi audacia para los negocios, mi astucia. Qué bueno soy yo para hacer negocios, qué bueno soy yo para vender, qué bueno soy. Llegó el momento en que ni las llantas podía vender. ¿Te acuerdas, Hugo? Ni llantas podía vender. En serio. Y ahorita me acordé, Hugo. ¿Cuántos años se pasaron esas llantas sin vender? Antes de que pasara yo el desierto, me quedé sin trabajo. Yo era gerente de ventas de sección amarilla, gerente regional de sección amarilla de ventas. Y pues se vendía, yo bien, y podía vender, y vendía esto, vendía lo otro, y demás. Y luego cuando me quedé sin chamba, nos llevamos mi esposo y yo a vender nuestra ropa a la guayulera, allá por donde dicen las Antillas, allá por, si conocen ahí por Otillo González. Íbamos, poníamos nuestras mesitas, nuestra sábana abajo en el piso,
Y ahí nos sentábamos a vender. Y la pasamos duro, la pasamos complicada. ¿Sí? Y ahí estábamos. Y luego para vender las llantas tardé 3 años en vender unas llantas. En el momento en que yo necesitaba el dinero, una persona, oiga, ¿todavía tiene las llantas? Sí. Oiga, ¿qué medidas son? Y yo, pues ahí dice, porque mucha gente te pregunta y nada más te pregunta por preguntar, ¿no? Pues ahí dice, es que yo tengo una camioneta, ¿quién sabe qué? ¿Cree que le queden? Pues, no sé, pues véanlas. Y total, llevamos a la vulcanizadora y se las enseñé las llantas. Y yo dije, no van a quedar. ¿Y cómo ven? Pues yo creo que no le queda. Todavía le dije. Y le dice el de la vulcanizadora, pues es que están muy altas las llantas, señor. Le va a raspar su carro. Es que a mí me gustan las llantas. Pues señora, le va a hacer un daño a las llantas esas. No es para su carro. No, eso no importa. Así me las llevo. Y me las compró. Pero yo insistía que no me las comprara. Y te das cuenta que es el momento de Dios, el trato de Dios hacia uno. Y recibí ese dinero y vas hacia adelante. Mi esposa en ese tiempo, no sé si se acuerdan, le dijeron que tenía, ¿cómo se llama? El cáncer de la leucemia. Y empezamos a orar, Señor, no permitas que esa enfermedad venga a mi esposa. No lo permitas. Sácala adelante, sánala en el nombre de Jesús. Y el Señor, ¿qué hizo? La sanó. Para Dios no hay imposibles, pero tienes que pasar por un desierto y al final de ese desierto glorificar a Dios y enseñarle a los demás que Dios es el único que te puede sacar adelante, que es el único que te puede llevar al otro lado del Jordán. Es el único. Tú, tu fuerza no lo puedes hacer. Quiero que sigamos leyendo aquí estos versículos. Y dice, te hizo caminar 15 por un desierto grande y espantoso y lleno de serpientes, ardientes, escorpiones y de sed. ¿Cuántos han pasado eso y se quedaron en su vida? ¿Cuántos han pasado por eso? Por momentos de desesperación, por momentos en que ni siquiera puedes dormir, que te despierta y ahora qué va a pasar y ahora qué va a suceder y mañana tengo que pagar lo del agua, tengo que pagar lo del teléfono y no tengo, y Señor ayúdame, ¿cómo le voy a hacer? Me van a venir aquí, me van a embargar aquí en mi casa y Señor mío no puede ser, o sea, yo sé que me metí en problemas, Santo Dios, yo sé que tuvo que ser un buen administrador el que tú me das y la verdad, Santo Dios, me fui por un lado y te pido perdón y te ruego que me saques adelante, Señor mío, ayúdame, Santo Dios, ya no puedo seguir así, estás despierto 3, 4 de la mañana o te duermes y a las 5 de la mañana estás despierto así con el ojo pelón sin que me quede nada, ¿verdad? Pero con el problema. Y dice la palabra del Señor que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estaré contigo. Pero tienes que ser, como dice el libro de Josué capítulo 1, tienes que ser un hombre o una mujer esforzada. ¿Esforzada? ¿En qué? En buscar de Dios. Un hombre esforzado en buscar las cosas de Dios. Antes que cualquier situación, busca la presencia de Dios. Que Él sea, que Él sea tu guía, que Él sea tu fortaleza en el tiempo de debilidad. La palabra del Señor dice, diga el débil, fuerte soy. Pero si tú te consideras fuerte, el Señor no mete su mano. Cuando pasé en una situación difícil, me decía el pastor Narciso, platicando con él, me decía, Jorge, hay momentos en que tus papás no pueden meter la mano, porque es un trato directo de Dios contigo. Y lo entendí, porque los papás siempre vamos y socorremos a nuestros hijos, ayudamos a nuestros hijos, pero llega el momento en que Dios quiere tratar contigo, porque Dios no tiene nietos, Él tiene hijos. Y llega el momento en que Dios quiere tratar contigo, pero tú tienes que tener un corazón dispuesto a que Dios trate contigo y un corazón obediente a su voz y a lo que Él quiere contigo. No lo que tú crees, lo que tú piensas. ¿Sí? Porque yo puedo seguir leyendo aquí en el versículo 18 y dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de
de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido la voz de Jehová vuestro Dios. Señor, pero es que yo estoy viniendo a la iglesia, no tengo otros dioses. Sí, muchas veces tienes otros dioses cuando estás viniendo aquí a la iglesia, pacto de gracia. ¿Qué dioses? A lo mejor tu Dios es tu trabajo, a lo mejor tu Dios es la televisión, a lo mejor tu Dios es el celular, a lo mejor tu Dios es el gimnasio, a lo mejor, el mío no, ¿verdad? Se nota, pero empiezas a tener otras cosas y alejarte de Dios y decir, es que Dios es, ahorita voy, Señor, tú sabes que tengo que trabajar porque tu palabra dice, Santo Dios, que tengo que suplir para las necesidades de mi casa y estás ahí con tiempo extra toda la semana. Es que tengo que estar en tu casa o hay algún problema. Dios te va a dar, Dios te va a proveer, Dios te va a suplir lo que tú necesitas. Simplemente no te olvides de lo que Dios te dice. Ser varón, una mujer esforzada en las cosas de Dios. Es lo que tenemos que hacer, buscar del Señor en todo tiempo y en todo momento. Hay que buscar de Dios, busca de Dios mientras que Dios puede ser hallado, porque va a haber un momento en que por mucho que clames, nada. Hoy es el tiempo. En serio, hoy es el tiempo de que crucemos como iglesia ese desierto y crucemos el Jordán. El Jordán es un río que baja y que va a dar al mar muerto. ¿Ok? Ese río es profundo y ese río, ¿sí?, lleva cierta velocidad y tiene cierto grado de dificultad o puede ser peligroso. ¿Cuántos han ido a la frontera y han visto el río Bravo? La verdad, ¿cómo se ve desde el puente? Tranquilito, igual que yo. Me sentí clavillazo, ¿cierto? Tranquilo. Pero ¿cuánta gente ha muerto ahí? Muchísima. Y así estaba el desierto y ahí estaba el río Jordán, tenían que pasar la tierra prometida. ¿Y el pueblo qué creen que tenía? Tal vez tenía temor, tal vez tenía miedo de pasar el río, porque ¿qué pasa? El Señor nos dijo que ahí está la tierra, pero si pasamos y nos ahogamos, nos morimos, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Los animales aquí, y se les había olvidado algo que Dios había hecho con ellos antes. ¿Se acuerdan qué fue lo que Dios había hecho? Abrió el mar. ¿Y cómo pasó el pueblo? Y llegaron y cantaron y alabaron y pandero y danza y demás. Y era un mar. Y Dios se los abrió. Y ahora el pueblo tenía miedo o tenía temor de cruzar un río. ¿No te ha pasado, hermano? Que a veces Dios te saca de unos problemas grandes, de unas dificultades muy fuertes, y luego te dice el Señor, anda, vamos. Y como que te frenas. Dice el Señor, ¿qué está pasando? Y no te voy a decir nada más esto. ¿Te acuerdas? Creo que la predicación pasada que el Señor me permitió compartir aquí con ustedes fue sobre David y Goliat. ¿Sí se acuerdan? De que más adelante habla que David volvió a pelear con otro gigante. ¿Sí se acuerdan que lo vimos? Que había otros gigantes. El gigante más fuerte que tuvo, o más poderoso con el que se enfrentó David, fue con Goliat. Y lo dice la Biblia, que sus armas eran muy pesadas, que era un gigantón enorme. Ese versículo no lo tenía preparado, pero si quieren vamos a buscarlo. Está en Samuel. Déjenme lo busco porque no me sé los versículos, pero sí sé encontrarlos. Y es en serio. Está en Samuel. En Reyes. ¿Dónde? ¿No está en Crónicas? Sí, 17. Gracias. Aquí lo tengo. Y no es Biblia arcoíris, siempre apunto y subrayo mi Biblia. Sí, gracias. Y ahí habla sobre
lo que medía o lo que empezaba el casco de bronce que llevaba en su cabeza. ¿Sí? Era un paladín, era un hombre de hazañas, era un hombre fuerte. ¿Sí? Y había otro, y peleó con David con este gigantón, ¿sí? Enorme, tremendo. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Y todo el mundo tenía miedo, porque era un gigante. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí lo han leído todos? ¿Cuál es la historia de David Goliat? Era un gigantón, era un hombre que era un paladín, era un guerrero. Salió David con sus piedras y su onda y arrojó la piedra, que ahora sabemos que es Cristo, le dio en la frente, cómo lo mató, luego llegó y lo decapitó. ¿Se acuerdan de la historia? ¿Sí? Y todo el mundo se asombró y luego empezó a cantar el pueblo cuando llegaron que David mataba a 10,000 y Saúl a sus miles, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y luego pasó el tiempo, pasó mucho tiempo. Y luego, si me quieren acompañar al libro de 2 Samuel, capítulo 21. Versículo 15. Y se volvió los filisteos a hacer la guerra a Israel, descendió David y sus siervos con él. Estoy leyendo el versículo 15, terminando. Y pelearon los filisteos y David se cansó. Dice, Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba 300 ciclos. Ahora yo quiero regresar otra vez acá. ¿Cuánto pesaba la de Goliat? Déjenme regresar primero Samuel. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía hierro en la lanza, 600 ciclos de hierro. Era un escudero. ¿Y este cuánto pesaba? 300. Era más chico, ¿no? Y se cansó. Y dice el versículo 17, mas Abisaí, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda y hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sé que apagues la lámpara de Israel. Hay veces que son problemas pequeños, ¿sí? Y esos son los que nos acaban muchas veces la vida. Ayúdenme a buscar este versículo que dice que las pequeñas zorras, ¿qué dice? Cuando mi esposa se enoja conmigo, yo porque nunca me enojo con ella, cuando mi esposa se enoja conmigo, a veces son cosas insignificantes, o viceversa, ¿verdad? Insignificantes. Y ese es un problemón, grandísimo. A veces las pequeñas cositas, ¿sí? No sabemos brincar, no sabemos pasar, no sabemos cruzar. Cuando hemos pasado 20 años juntos, parece que no podemos estar juntos de tener, claro que sí, Cristo Jesús. Pero tenemos que ser obedientes a lo que Dios tiene para nosotros. Quiero llevarte al libro de Hebreos, capítulo 11. Y voy a empezar a leer el versículo número 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Lo están leyendo conmigo? A ver, yo lo voy a leer otra vez, fíjense bien, voy a leer yo. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y juntos iglesia, ¿qué dice? Salió sin saber a dónde iba. Tenía un plan con mi esposa y mis hijas ayer. Sabíamos a dónde íbamos. ¿Y qué sucedió? ¡Pum! Se paró el plan. Tenías planeado, tenía mi mapa, bueno, esos son los mapas. Tenía mi Google Maps, tenía mi aplicación, ya tenía todo. Mira, vamos a ir aquí, acá, tenemos que recoger esto y esto.
a tal hora, de aquí a acá, y para las 9 de la noche tenemos que estar en la casa, y a las 9 de la noche cenamos, y nos vamos a dormir. Ya teníamos nuestro plan establecido del día, perfectamente establecido, porque yo soy de los maridos que son medio estresante con la esposa, porque digo, si quieres ir al súper conmigo, debes llevar tu lista de mandados, si no, no voy contigo, ¿verdad? Entonces mi esposa es igual conmigo. Si vamos a ir a un lado, vamos a diseñar un plan y lo vamos a hacer y tiene que pasar y hay que hacer que se cumpla y todos felices, ¿verdad? Hicimos nuestro plan, pero aquí cuando Dios te habla y te dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia, salió sin saber a dónde iba. ¿Qué sigue? O sea, saco mis cosas, saco a mi esposa, saco a mis hijas, yo, Jorge. ¿Y a dónde voy, Señor? ¿A dónde quieres que vaya? Vete derecho. Si Dios te dice vete derecho, tienes que ir derecho. Hace 28 años que el Señor nos trajo aquí a Saltillo, ya que ustedes lo sepan. Veníamos en una camioneta Econoline, era una Ven Econoline, de esas grandotas que tiene hasta cama atrás y tiene lavabo y asientos de esos giratorios. Y además, mi papá lo había comprado antes de irnos para acá, a Saltillo a vivir. Y esa camioneta la tenían de los asientos, iba mi papá, mi mamá, yo, de lado izquierdo, siempre era mi lugar, siempre me gustaba sentar ahí, porque yo era muy vanidoso. Esto no viene en la aplicación, ¿verdad? Pero muy vanidoso. Me gustaba verme el copete en el espejo retrovisor. Entonces, Dios trató conmigo. Bueno, ese es extra, hermanos, perdón. Y mi hermana del lado derecho, y de atrás de nosotros, el alterón de ropa. Y salimos, oramos y venimos contentos, felices. Pues Dios nos va a llevar a mocosos, mi hermana y yo, ¿verdad? Yo 18, mi hermana 6 menos, 12. ¿Sí? Y venimos felices porque íbamos a una nueva experiencia. Y se nos descompuso la camioneta en Querétaro. ¿Qué le pasó? No, yo lo único que me acuerdo es que se ponchó la llanta. Y para sacar la llanta tuvimos que sacar un chorro de cosas que traíamos, una mudanza de ahí de nosotros. Sacó mi papá la llanta, quitó la otra y cuando lo iba a poner, el rin no era. El rin no era. Pasan muchas cosas que pasan muy largo a esto. Tardamos, yo creo que salimos de la casa, no sé, a las 7 de la mañana. Yo creo que llegamos a dormir a Querétaro, ya a la ciudad de Querétaro, como a las 10, 11 de la noche, cuando realmente se hacen 2 horas del DF a Querétaro. Y aún así, mi papá decía, a lo mejor el Señor no quiere que vayamos, ¿verdad? Porque empieza, a lo mejor hay estorbo, a lo mejor esto. Pero empezamos a orar y empezamos a sentir, Dios quiere que vayamos para allá y el enemigo está estorbando. Tienes que saber discernir la situación que está pasando en tu vida. Y llegamos aquí a una tierra desconocida, a una tierra donde no conocemos a nadie. Como muchos de ustedes que llegaron aquí, sin conocer a nadie. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a suceder? ¿No? Y así le pasó con Abraham. Salió obedeciendo a Dios sin saber a dónde iba. Dice el siguiente versículo 9: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Todo esto Dios le había dicho y se lo había prometido a Abraham. En el Antiguo Testamento, si tú lo lees, lo veas, ahí vas a encontrar todo lo que le había hecho Dios a Abraham. Abraham, para los que no sepan, Abraham, Dios lo consideraba su amigo. ¿Por qué? Porque Abraham hacía
lo que Dios le decía. Era obediente. ¿Qué tan obediente era? Cuando Dios le dio una promesa, le dijo a Dios a Abraham: Abraham, ¿ves las estrellas del cielo? ¿Ves la arena del mar? Así innumerable va a ser tu descendencia. Así. Y los que no saben la historia de Abraham, su esposa Sarai, porque así se llamaba antes, era estéril. Y Abraham, dice la palabra del Señor, que ya no tenía fuerza, y se refiere a que ya no podía procrear, ya no podía tener hijos. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Dudó de Dios? No, en ningún momento dudó de Dios, sino él se aferró a lo que Dios le había dicho. Y si Dios le decía: salte de ahí, sal de tu tierra y tu parentela y ve para allá, lo hizo Abraham. Y así nosotros como cristianos, si Dios nos dice algo, tenemos que hacerlo. Tenemos que ser obedientes a lo que Él nos dice, a lo que nos está instruyendo su palabra. No podemos dudar de lo que Él tiene para nosotros. Y luego todavía, cuando nace su hijo, nace el hijo de la promesa, cuando nace Isaac, Dios le dice a Abraham: ahora ese hijo, sacrifícalo, mátalo. Él no le reclamó y le dijo: Dios, pero ¿y luego la promesa? ¿Y luego qué va a pasar con todo lo que me has dicho? Él fue obediente, edificó el altar, puso a su hijo, y ya cuando estaba a punto de matarlo, escuchó la voz de Dios que le dijo: alto. Dios te prueba, y muchas veces hasta la economía, una buena economía, es prueba de parte de Dios. Es algo que tenemos que tener bien claro nosotros, ¿sí? Porque a veces nos enfocamos más, nos afanamos por más cosas, y la palabra del Señor dice: no te afanes, mira las aves del cielo, mira los ríos del campo. ¿No tendré yo más cuidado de ti? Claro que sí, si somos sus hijos. Señor, pero es que hay enfermedad, hay esto en mi casa. No te afanes. Cuando estaba en problemas fuertes yo en mi casa, me acordé de un canto que entonaba en la iglesia donde está hace muchísimos años. Bueno, en ese momento me acordé de ese momento, pero decía: no me acuerdo, decía: un día a la vez, mi Cristo, mañana quizá no vendrá. Enséñame a ver o a vivir un día a la vez. Algo así va el canto, no me acuerdo cómo va el canto. Y a veces uno como cristiano ya estás pensando en los frijoles de las 4 de la tarde y apenas son las 1:30. Espérate a que llegue ese momento. Espérate a que lleguen las cosas de Dios. Ya estás yendo más allá de lo que estás viviendo ahorita. Disfruta este momento que estamos como cristianos, como hijos de Dios, sentados aquí escuchando su palabra. Disfrútalo. Olvídate de tu trabajo, olvídate del estrés de tu trabajo. Deja de pelear en la mente con tu jefe, deja de pelear en la mente con tu jefa, deja de pelear con la gente que tú tienes, tus subordinados, deja de pelear con ellos y simplemente siéntate y escucha al Señor hablándote, diciéndote: tranquilo, hoy has venido a escuchar mi palabra, disfrútala, cómela, tómala, abrázala. Mañana no sabes si vas a vivir o sí. ¿Alguien sabe si va a vivir uno mañana? No. Y no es que no te preocupes, es que tienes que saber dejar las cosas, hermanos de Dios, y dejarte caer en sus brazos y decirle: Señor, ayúdame, porque yo solo me estreso. Y les voy a decir algo, hermanos, y no me van a dejar mentir muchos de ustedes. Cuando tienes un trabajo que es estresante, creo que todos son trabajos estresantes, ¿verdad? Llega el momento en que sales de vacaciones
Y los primeros 2-3 días de vacaciones, ¿cómo estás? Ansioso, estresado, como que me falta el estrés de todos los días. Y ya pasan 4 o 5 días después de eso y como que está rico estar aquí así. Y llegas otra vez al trabajo y dices, qué vida la que estoy llevando. De estrés, de Bueno, todo eso interpreta en lo que se usa trabajo, ¿verdad? Sí, las máquinas sonando aquí y allá y todo eso. Pero, ¿a poco no? Y si realmente vivimos la paz del Señor, va a ser distinta nuestra forma de ser, nuestra forma de dirigirnos, ser guiados por Dios. Dice el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para conseguir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, que ese es mi Dios. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron. De ese casi muerto se refiere a Isaac. ¿Se acuerdan que les comenté que lo iba a sacrificar su papá? Salieron como las estrellas del cielo en la multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Y se conforme a la fe murieron todos estos. Pasaron, vivieron. Fíjese, conforme a la fe murieron. No dijeron, ya estoy viejo, Señor, y no veo que tenga tantos hijos. No veo que haya pasado esto. No veo que haya sucedido lo otro que tú prometiste. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo a lo lejos. ¿Qué hicieron? Creyendo y saludándolo. Ahí viene la promesa de mi Dios. Yo lo estoy viendo, lo puedo ver, que el Señor está obrando en la vida de mi hija Gabriela, que está obrando en la vida de mi hija Carla Denise, que está obrando en la vida de Paola. Lo estoy viendo y te doy gracias, Señor, porque yo no sé si voy a llegar a viejo, pero yo sé que, Señor mío, que tú estás haciendo algo en esas vidas. Yo lo puedo ver y te doy gracias. Y si me llevas hoy contigo, yo sé que ellas van a seguir en tu camino, porque Dios me ha dado esas niñas por herencia y yo tengo que saberlas enseñar a caminar en las cosas del Señor. Y digo, Señor, haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tú tengas que hacer. Yo estoy obedeciéndote, y aunque no veo qué va a suceder, yo sé que están ahí, yo sé que están siguiendo tu camino. Haz conforme a tu perfecta voluntad, y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y así como ellos lo vieron, lo saludaron. Ahí está lo que el Señor había prometido. Ahí está. Muchas veces con tus ojos quieres ver lo que es imposible ver con los ojos terrenales, no espirituales. Por la fe, Abraham salió de su casa sin saber a dónde iba. No sabía, pero confió en aquel que lo guía. Y le dijo Dios, por ahí es el camino, y así fue. Se dice que es uno de los héroes de la fe, Abraham. Y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Cuando llegamos aquí a Saltillo, pasaron muchas cosas. Nunca nos quedamos sin comer, eso sí les puedo asegurar. Nunca nos quedamos sin comer. Papá no tenía un trabajo secular, después de haber tenido un buen empleo, y no dudo que haya venido repetidas veces o repetidas ocasiones a su memoria, a su mente. Vamos, de regreso. ¿A dónde? Trabajar. Le habían ofrecido trabajo allá, cosas que ustedes ya han sabido, han escuchado de él. Sin embargo, como dice aquí la palabra de Dios, él estaba creyendo en Dios.
Pues si se hubiera puesto a pensar, ¿qué pasaría si yo estuviera trabajando? ¿Qué pasaría si hago esto? ¿Qué pasaría si ahora me muevo aquí? Estás dudando de lo que Dios quiere hacer o de lo que Dios es capaz de hacer en tu vida. Yo no sé por qué situación estés pasando, iglesia, hermano, hermana, pero yo te voy a decir que ya es tiempo de que juntos crucemos esos bordados. Que demos un brinco, es un paso de fe. Un paso. No te digo que des 2 pasos, que es un paso. ¿Sí? Y cuando el Señor te diga, da el otro, dalo. No corras, simplemente da el paso en el Señor para salir y escuchar su voz y ser dirigido por Él. Ser dirigido por Él. Por último, yo no quiero que a mis hijas les pase algo. Si le digo a Paola, que es la más chiquita, digo, Paola, no brinques en la cama, es porque se puede caer y se puede lastimar. Si le digo a Paola, no bajes la escalera corriendo, ¿por qué? Porque puede caerse y se puede lastimar. Estoy cuidándola. ¿Tú crees que Dios no va a cuidar a nosotros? Si Dios te da una instrucción, cúmplela. Cúmplela. Y esa instrucción tiene que ir de acuerdo a su palabra. Si Él te dice es tiempo, es que ya es tiempo. ¿De qué? De buscarlo. Dice el Josué capítulo 1, esfuérzate y sé valiente. Y te sigue diciendo Josué capítulo 1, léelo en tu casa hasta el versículo 8, que nunca se aparte este libro de la ley. Que nunca se aparte ¿de dónde? De tu boca, de tu corazón, de tu mente, sino que en Él tienes que meditar de día, de tarde, de noche. Me decía uno de los muchachos que trabaja conmigo en la planta, tuvimos un problema con una máquina y vimos que la máquina donde se instaló ese equipo no estaba nivelada, tenía cierto desnivel la máquina, y como es de mucha precisión se marcó ahí una alarma, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando recibimos nosotros el motor de regreso, por llamarle a ese equipo, nos dimos cuenta que había una manguera que se había doblado y no permitía que lubricaran los valeros. Y me dijo este muchacho, porque ¿qué hacemos? Hay un procedimiento que se llama 8Ds. Este procedimiento de 8Ds es de calidad, te pregunta el por qué las cosas y por qué sucedió esto y por qué. Todos los por qué salió sin problema. Y me dijo, Jorge, ¿qué vamos a poner en este 8Ds? ¿El cliente tuvo la culpa? Porque se veía que aparentemente había tenido la culpa por el deseo que tenía o por la manguera que está aquí, está mal. Sí, porque si ponemos que es de nosotros la culpa, a nosotros nos cuesta la reparación y cada valero vale casi 100,000 pesos, lleva 6 valeros. Y le dije, y me dice, o fue el cliente y no entra como garantía. Y me dice, ¿sabes qué? En todo lo que se haga aquí en la empresa, siempre tiene, porque me decía, es que si ponemos que fue nuestra culpa, Pete, que es uno de los dueños de la compañía, se va a enojar, porque obviamente es una pérdida, ¿no? la que se va a tener. Y ya lo conoces y quién sabe qué. Digo, mira, tú pon la verdad, lo que es, lo que se identificó. Y lo demás, pues yo ya lo tengo que hablar con él. Y lo puso. ¿Por qué? ¿Por qué puso? El error fue en la planta, o sea, de nosotros. Se lo manda a mi jefe. ¿Y saben qué me dijo? Pasa. Son lecciones aprendidas. Fue lo que me dijo. Cuando toda la gente pensaba que iba a caer sobre mí y yo sobre toda la gente, eso es lo que pasa por decir la verdad. Dice la palabra del Señor, conoceréis la verdad
y la verdad te va a hacer libre. Ante todo, caminemos en integridad. Ante todo, caminemos con la verdad. Ante todo, demos la honra y la gloria a Dios. En nuestro trabajo, en nuestra casa, en la iglesia, la honra y la gloria es para Dios. Siempre. Siempre. Caminemos y vivamos en esa libertad cristiana que el Señor nos quiere dar. Pero tenemos que cruzar por ese río. ¿Sí? Sin miedo tenemos que cruzar. Si Dios abrió el mar, ¿no podrá abrir el río? Claro. Claro. Confía en el Señor y Él hará y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ven y deleítate en Él. Ven y deleítate en Él. Ven y deleítate en Él. Amén. Padre, te doy gracias, Padre, porque tu palabra ha sido expuesta, Dios. Padre, te ruego, Dios, que lo que salga en esta mañana, bendito Dios, Padre, haya tomado, Santo Dios, primeramente, pues, mi corazón, hayas, Padre Dios, tratado con nosotros, Dios. Y Santo Dios, quiero rogarte también, Dios, que ahorita que vamos a salir, Dios, que vayas con todos nosotros, Dios, que tu bendición, tu cuidado, tu protección, Santo Dios, esté con todos nosotros, Dios, y que salgamos, Padre Dios, a conquistar esa tierra que tú nos has dado en Cristo Jesús, Dios. Que no tengamos miedo, Dios, porque tú nos has dado espíritu de cobardía, Santo Dios, sino, Padre Dios, tú eres quien nos hace fuertes, Santo Dios. Padre Dios, gracias, Dios. Ahora, Dios, juntamente con la congregación, Padre, en este momento tan especial, quiero rogarte por Adriana Almanza, Dios. Padre Dios, que tú la fortalezcas, Padre Dios. Padre, ahora que su padre falleció, Dios, tú estás con ella, le des la paz, le des la tranquilidad, esa paz que el mundo no conoce, Dios. Padre Dios, que la cubra, Santo Dios, que la sustentes, bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Dios. Momentos difíciles han de ser, bendito Dios. Yo solo te ruego que la abraces, Dios, y que pueda descansar en ti, Dios. Que pueda descansar en ti, Dios. En el nombre de Jesucristo, Dios, fortalece, Santo Dios, sus hermanos, Padre Dios. Pero sobre todo Adriana, Padre Dios, que es tu hija, bendito Dios. Que ella pueda ser testimonio de tu fortaleza, Padre Dios, en esos momentos difíciles, Señor, para la familia, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.